Bien, desde la semana pasada se ha abierto otra situación de tensión, obviamente vinculado a la decisión del gobierno de disolver la AFIP, de crear un nuevo nombre denominado ARCA. A partir de esto ya es de público conocimiento lo que hemos visto a lo largo de todos estos días, ¿no? Las acciones que han tomado los distintos gremios que representan a los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos o ex Administración de Ingresos Públicos, con acciones, con medidas concretas, con una semana también cargada de acciones. Justamente estamos en contacto con Pablo Flores, secretario general de AEFIP. Pablo, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Jorge Maure acá. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bueno, contale a la audiencia qué va a ocurrir en el día de hoy y qué va a pasar en esta semana. Mira, nosotros, debido a los anuncios y a los decretos que salieron de disolución y creación del nuevo ente recaudador, pero sobre todo por el anuncio oficial de más de 3.100 y pico de desvinculaciones de trabajadores, estamos con medida de fuerza. Hoy y mañana con 4 horas de paro, apagón por asambleas, y el miércoles paro general de 24 horas. Cuando hablamos de apagón informático, Pablo, ¿qué significa? ¿Que uno entre a la página de AFIP y no va a poder hacer ningún tipo de trámite? ¿Cómo sería la dinámica? No, la página es responsabilidad de la AFIP mantenerla, esto está prendida 24 horas, funciona, lo que no hay proceso de algunos datos que realizan los trabajadores internamente en su computadora, porque en sus puestos, porque todos están con una computadora enfrente, con lo cual se empieza a ralentizar todos los trámites. Claro. Estamos en contacto con Pablo Flores, secretario general de AEFIP. Pablo, ¿por qué se ha generado tanta polémica en estas últimas semanas, en estos últimos días, mejor dicho, en estas últimas horas, sobre la AFIP y el trabajo de la AFIP y los trabajadores de AFIP? No, creo que el gobierno hace un anuncio desvirtuando una situación de altos salarios, que los altos salarios son ciertos en 21 funcionarios que nombra el gobierno y que están fuera de convenio. Y intenta decir que todos los trabajadores cobran sueldos millonarios, cuando no es así. Todos los demás 20.000 trabajadores que están en los dos convenios, tanto en la aduana como en el nuestro, no tienen esos salarios ni por casualidad. Sí son salarios acorde a la actividad tributaria, ¿no? Como cobran en todos los países donde hay una actividad tributaria seria. Imagínate un inspector que tiene que ir a pelear y fiscalizar el delito organizado, no puede cobrar 600.000 pesos, ¿no? Entonces, obviamente que hay sueldos promedios en nuestros convenios de aproximadamente 3,5 millones, pero hay algunos un poquito más altos y otros más bajos, pero nada que ver con lo que dice el gobierno de que todos cobran 20 millones, 30 millones. Esa explicación la tiene que dar la administradora federal. ¿Por qué desvincular a más de estos 3.000 trabajadores? Y si en este universo, ¿no?, de estos 3.000 que van a estar desvinculando, también algunos representan a estos puestos jerárquicos. No, yo entiendo que el anuncio del gobierno, porque hasta ahora lo que tenemos es el anuncio y los decretos de disolución y creación. Todo lo demás sigue igual. Pero el anuncio dice que van a desvincular 3.155 agentes que ingresaron en el periodo de gobierno anterior. En todos los gobiernos hay ingresos, porque acá, como en todos los lugares, hay bajas vegetativas, se jubila personal permanentemente. Lo único que se hizo fue cubrir el número necesario para que la AFIP funcione. De hecho, la AFIP tiene una planta estable hace más de 2 décadas, que está entre los 21.000, 20.000, llegó a tener casi 24.000 trabajadores. Hoy estamos en número menor al 2019.
Mucho se ha hablado también, o tratando de explicar, si vos lo podés explicar también, sería interesante, también el tema de los cargos hereditarios. ¿Por qué hay tanta polémica sobre el tema de los cargos hereditarios? Es otra información desvirtuada, de hecho existen varios convenios. Es otra información que está desvirtuada, que existen otros convenios colectivos, no solo en el nuestro, que es ante la tragedia de un trabajador que fallece en actividad, tener la posibilidad de que un miembro de su familia pueda ocupar la vacante si tiene las condiciones. Esto tiene que ver con el sostén del grupo familiar. Sí. Es la misma naturaleza que una pensión, no es ninguna cosa rara. Yo le digo que aproximadamente son 20 puestos o casos por año que se generan entre los dos convenios de 20.000 trabajadores. No es algo significativo en el número, y no es que un trabajador dice, bueno, renuncia y el lugar lo ocupa mi hijo, o se jubila y el lugar lo ocupa su hijo. No, es ante la eventual tragedia del fallecimiento en actividad de un trabajador que quizás entregó muchos años y su familia queda desprotegida económicamente. Claro. Pablo, ¿cómo hizo el gobierno, o cómo entendés que hizo el gobierno para llevar a cabo esta medida de disolver la AFIP, sabiendo que es un ente autárquico? ¿Cómo se las ingenió para llevar adelante estas acciones? Mira, la verdad lo que nosotros entendemos que hay una improvisación total, porque están los anuncios, los decretos salieron 5 días después. El decreto solo ratifica a la administradora federal, que va a seguir al frente, y después da 60 días para que pongan en marcha un nuevo organigrama y una reestructura del organismo, que por supuesto nosotros no estábamos en contra de que reestructure el organismo. Después se harán cargo de qué organismo quieren gestionar. Pero la administración federal es de tal complejidad que nosotros vemos ahí muchos déficits, por lo menos a simple vista, de cómo encararon los decretos. Nosotros lo estamos siguiendo muy de cerca con abogados nuestros, porque entendemos que hay cosas que pueden llegar a ser inconstitucionales. ¿Cómo qué? ¿Se sabe? Y como la creación del decreto y cómo ponen el marco normativo, porque hay otros decretos que crearon la FIP. Bueno, está en duda, y por eso estamos viéndolo con abogados administrativistas y viendo, digamos, si eso corresponde o no. Y hay una forma forzada de interpretar que a nosotros nos alcanza la ley base. La ley de administración financiera del Estado dice que por la característica de nuestro organismo, justamente por tener autarquía financiera, nosotros estamos en el inciso C, y la ley base se promulgó específicamente por los incisos A y B. Claro. Bueno, hay como un forzamiento en los considerandos del decreto, en los considerandos donde ellos hacen esa interpretación. Pero bueno, será una discusión judicial. Lo que a nosotros más nos preocupa son los despidos o las desvinculaciones de nuestros trabajadores que son de planta permanente, y que bueno, lo vamos a discutir con planes de lucha, tanto como en la justicia también. Con la judicialización, como bien vos marcás, Pablo, que sería la próxima instancia, ¿se podría salvar a FIP? ¿O parte de la FIP? No sé, ¿Cómo sería? No sé, la verdad que yo digo que el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que hace. Cambiarle el nombre ya a la FIP, el nombre implica un cambio, porque ellos hablan de un ahorro presupuestario. Cambiar toda la cartelería de la FIP, que es un organismo que está en todo el estado, en todo el territorio, los formularios, los chalecos, digamos, todo lo que implica el cambio de nombre ya es un gasto, me parece, digamos, que fuera de lugar. Pero no hay plata, te dicen.
Y bueno, porque ellos justifican todo con el ahorro. Pero la verdad que nosotros vemos que ya desde eso simplemente a todo lo que plantean hacer, bueno, hay que ver, ¿no? Porque para ellos dicen que van a achicar una estructura, va a funcionar mejor. Para nosotros, en principio, es como un desmantelamiento. Ayer nosotros decíamos con un colega de ustedes que esto es similar a retirar la fuerza, digamos, la policía de la calle. Si vos retirás la policía de la calle, ¿a quién le hace el mensaje? Bueno, acá los que festejaron achicando el poder del Estado en temas tributario y fiscal, y bueno, acá los que festejaron fueron los grandes estudios que representan las grandes corporaciones, ¿no? Acá el delito organizado, el crimen organizado tiene maniobras económicas muy concretas que, bueno, si no está la FIP y el Estado para perseguirlo, bueno, quizás nosotros terminemos persiguiendo a los monotributistas y las grandes corporaciones o los grandes grupos del crimen organizado evadiendo y creando estructuras para el lavado de dinero y todas esas cuestiones. Estamos en contacto con Pablo Flores, secretario general de AEFIP. Pablo, ¿llegaste a hablar con la cúpula de la CGT? Ahí, ¿cómo se está manejando? Sí, se han solidarizado, digamos, todos los gremios, todos los sindicatos, tuvimos charlas, de hecho se juntó el frente de gremios estatales, porque nosotros somos el sector estatal y sacamos una alerta y movilización, pero bueno, los primeros pasos obviamente son de nuestros gremios, que son tanto el nuestro como el de los trabajadores de aduana, que empezamos las acciones en conjunto y bueno, veremos cómo evoluciona el conflicto. Si hay algún margen de diálogo, bueno, o siguen con la acción unilateral por parte de las autoridades. Qué semana que tenemos, Pablo, porque, a ver, hace un ratito lo escuchábamos al rector de la UBA diciendo que van a judicializar el tema de las auditorías. A ustedes también con otro frente ahí abierto. El 30 ustedes también se van a sumar al paro de transporte. Con lo cual, bueno, también el tema de aerolíneas, ¿no? El fantasma o por lo menos la sombra de la privatización de aerolíneas. Realmente se vienen semanas y horas decisivas. Y bueno, me parece que es toda la política improvisada del gobierno que cree que puede trastocar cualquier organismo, crear cualquier realidad nueva y que no tiene consecuencias. Detrás de cada de esas acciones hay miles de trabajadores que ponen en riesgo las fuentes de trabajo, la estabilidad. Imagínate los anuncios solos, la conmoción que causaron dentro de nuestro organismo. La verdad que el organismo se encuentra paralizado más allá de las medidas que hacemos como organización sindical. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a vos, buen día. Pablo Flores, secretario general de AEFIP, pasaba por Mañana Sí.